el tema la muerte y el estado intermedio. Ya acabamos el tema anterior. ¿Sí? Ahora vamos, ¿cuál era el tema anterior? La perseverancia. La perseverancia de los santos, ¿verdad? El que persevera alcanza. Y el que corre se cae de panza. Y el que corre se cae de panza. Bueno, acabado ese tema, pues a continuación viene la muerte y el estado intermedio. ¿Verdad? Tenemos que conocer ¿por qué está la muerte? ¿Por qué apareció la muerte? ¿Cuál es la finalidad de la muerte para el cristiano, para el no creyente, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Romanos 6:23, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 23. New. Después de Hechos, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Romanos cuál? 6:23. Romanos 6:23 pasa el gato. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ahí vemos que una de las, ¿verdad?, consecuencias o pagas del pecado es la muerte. O sea, ¿por qué morimos? Por causa del pecado. ¿Sí? Por eso entró la muerte, por el pecado. Si no hubiera entrado, seríamos todavía inmortales, ¿verdad? Pero el pecado trajo como consecuencia la muerte sobre la raza humana. Por ejemplo, vamos a Génesis, y ahí vamos a ver el inicio. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17, por favor. Génesis 2, del 15 al 17. Al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios le está hablando a Adán y a Eva, ¿verdad? Les está diciendo: les doy autorización de comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, menos de este, porque el día que de él coman van a morir. ¿Sí? Nosotros vemos más adelante el suceso. ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Comieron de ese fruto, ¿verdad? Desobedecieron, se rebelaron contra el mandato de Dios, pecaron directamente contra Dios al comer de ese fruto. ¿Y qué pasó en cuanto lo comieron? ¿Cayeron muertos? No cayeron muertos. ¿Pero cómo? Si Dios les dijo: el día que de él coman van a morir, y no murieron. Bueno, en ese día inició la muerte, el proceso de muerte. ¿La muerte? Muerte espiritual es lo que es, ¿no? Ese día se enfermó. Muertos están vivos, pero están vivos, pero y todo fue por culpa de la mujer. De los dos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Pero una de las cosas que comenta Francisco, y es cierto, ahí, en ese momento que comieron del fruto, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. ¿Por qué? En ese momento dice que se vieron desnudos. ¿Pero cómo? Si ya andaban desnudos desde antes. Pero en ese momento entró la lujuria, entró todo el proceso del pecado. Entonces se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Entonces se fueron a tapar con algo, se fueron a esconder. Ahora, cuando oyen la voz de Dios, la muerte espiritual, ¿cómo se refleja? Porque al oír la voz de Dios, la palabra de Dios, la gente se esconde de la palabra de Dios, huye de ese Dios. Entonces, Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Dice que cuando Dios los empezó a llamar, se escondieron de la presencia de Dios, trataron de esconderse. Y Dios los tiene que llamar. Volvemos al punto, ¿verdad?, de lo que vimos anteriormente cuando vimos el pecado. Yo no me puedo acercar a Dios porque la naturaleza del pecado me hace alejarme de Dios, como pasó con Adán y Eva cuando comieron, se alejaron. Esa es la muerte espiritual. Ya no tengo ganas de buscar de Dios. Digo, ¿para qué buscar a un Dios? Mejor me creo un Dios a mi forma. Y entonces por eso es que han salido tantas religiones hoy en día. Entonces una de las causas del pecado fue la muerte espiritual instantánea que comieron, ¿verdad? La otra es precisamente, como comentó Heréndira, desde ese momento el hombre pasó de ser inmortal a ser muerto. ¿Sí? En ese momento
ya estaba sujeto a la muerte física también. Porque al separarse, al morir espiritualmente, al separarse de la fuente de vida, su cuerpo quedó sujeto totalmente a las atrocidades del pecado, que es la muerte, ¿no? ¿Sí? Y como tercero, y lo vimos también cuando vimos el tema del pecado, quedó sujeto a la muerte segunda. Lo vamos a ver también, ¿sí? Más adelante. Entonces la muerte es consecuencia del pecado. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de vida, ¿sí? Romanos 3:23. ¿Ya están? Ya. ¿Con la mano qué? 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, esa consecuencia, ¿verdad?, nos trajo el pecado. No hay un ser humano que no peque, no hay un ser humano que no esté destituido de la gloria de Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces todos hemos pecado, todos estamos bajo la muerte espiritual y sujetos a la muerte física que nos llegará tarde o temprano, ¿verdad? Algunos antes, otros después, pero habrá un momento donde esa muerte llega a nosotros y es consecuencia del pecado. ¿Por qué un bebé? Alguien dice, ¿por qué se muere un bebé tan chico? Bueno, por el pecado. Es la consecuencia del pecado, ¿sí? ¿Por qué se muere un adolescente? ¿Por qué ese hombre, si parecía ser tan bueno, se murió? A causa del pecado, ¿verdad? El pecado es lo que hace, nos mata, nos va destruyendo, ¿verdad? Y vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8, por favor, lo que les dije hace rato. Génesis 3, versículos 6 al 8. Génesis 3, 6 al 8 dice. ¿Ya están? Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que pasaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense entonces, ¿verdad?, cómo empezó el pecado, ¿no? ¿Qué hicieron? Inmediatamente se vieron desnudos y buscaron cubrirse su desnudez. El hombre siempre va a buscar cubrir su pecado. Esa es una reacción natural, ¿verdad? Después de cometer un pecado buscamos cubrirlo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se hicieron delantales para cubrir su desnudez, ¿verdad? E hicieron delantales, dice. Y cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué pasó? Se escondieron. Inmediatamente la gente se esconde de una u otra forma, a veces endureciendo su corazón, a veces huyendo de la palabra, a veces ocupando sus pensamientos en otra cosa, pero no busca oír a Dios, lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esa es una reacción natural del pecado, ¿sí? Isaías capítulo 59 verso 2. 59:2. All. ¿Isaías cuál? Capítulo 59, versículo 2. Isaías. Isaías 59, capítulo 2. No, sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, entonces ya vimos, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no es que Dios se aleje del hombre, el pecado es el que hace esa separación, ¿verdad? Y Dios puede determinar en un momento abandonar a una persona totalmente a su pecado, o abandonar a una nación entera a su pecado, ¿sí?
Y aquí Isaías es lo que está hablando. Isaías está hablando como nación, a la nación de Israel. Vuestras iniquidades, Israel, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, ya como nación. Ahora, si Cristo pagó por nosotros, hermanos, por el pecado en la cruz del Calvario, ¿por qué seguimos muriendo? Si Cristo ya pagó por el pecado. Es que Él pagó por nuestra vida eterna espiritual, pero no por la muerte material, por el cuerpo. O sea, porque morimos, pero muere nuestro cuerpo. Nosotros estamos segurísimos que vamos a estar con Él eternamente. ¿Alguien más? ¿Una idea más? Víctor. Francisco. Que dice que Él pagó por nuestras iniquidades, que Él pagó por nuestros pecados, que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, si la muerte es causa del pecado, es un salario que el pecado cobra, entonces ¿por qué muero? ¿Verdad? Bueno, la muerte en sí tiene varias cuestiones aquí. Y una, pues les pongo aquí un particular punto de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando David pecó, adulterando y siendo el actor intelectual del asesinato del esposo, ¿verdad? Dios lo perdonó cuando David se arrepintió, pero las consecuencias no las quitó, las tenía que vivir David. Así sucede con el pecado. Dios perdonó con el sacrificio de su Hijo nuestro pecado, pero las consecuencias del mismo tenemos que vivirlas hasta el día en que seamos transformados. Por lo tanto, seguimos sujetos a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, al hambre, a la sed, a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios perdonó nuestro pecado, pero las consecuencias, hasta el momento en que seamos transformados, las vamos a vivir, ¿sí? Hasta que seamos transformados, ¿no? Cambiados, hasta, como dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Seremos cambiados, transformados, pero hasta ese momento, ¿verdad?, estamos sujetos a las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí?, de nuestras enfermedades. Por eso nos seguimos enfermando. Por eso cuando dice es que un cristiano no se puede enfermar, algunos predicadores dicen no se puede enfermar porque ya Cristo pagó por ellos. Sería bueno preguntarle a esas personas si no se han enfermado ellos, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? Como cuando un día un predicador, también un maestro, nos enseñó que el que ha nacido de nuevo ya no peca, ya jamás en la vida vuelve a pecar una vez que naces de nuevo, porque ya no, para él es contra naturaleza que un cristiano vuelva a pecar. Y entonces yo le lancé la pregunta, respóndanme, usted no peca. Y se quedó así como que... La Biblia es clarísima, o sea, dice que aquel que diga que no peca es un mentiroso. Es un mentiroso, sí. Está clarísimo. Entonces se quedó así como... Entonces, así se soluciona, ¿verdad? Es que no debe haber enfermedad sobre un cristiano. Bueno, ¿usted no se enferma? ¿Verdad? Tan fácil como sencillo como ese detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estemos aquí en la tierra estamos sujetos todavía a las consecuencias del pecado de Adán, ¿sí? Hasta que seamos transformados y redimidos y alcancemos nuestra herencia, la herencia incorruptible, la herencia que tenemos allá arriba. Nuestra esperanza es la vida eterna allá arriba, ¿sí? Entonces, por eso. Ahora, para el cristiano la muerte no es algo que produzca temor, porque tenemos una confianza de que Dios es veraz y no miente, ¿verdad? Y nos ha prometido a los que le amamos vida eterna. Por ejemplo, vamos al Salmo 23, capítulo 4. Salmo capítulo 23, versículo 4. Sí. Salmo 23. Salmo 23, versículo 4.
¿Salmo cuál? 23:4. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense lo que sabía el salmista, ¿eh? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por lo tanto, Dios está prometiendo que aún en esa agonía o cuestión que vamos a pasar por la muerte, Él estará con nosotros, ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Entonces es una promesa que sabía David, y por eso dice: porque tú estarás conmigo. No voy a temer mal alguno. No voy a temer aunque ande en este valle de sombra de muerte, ¿verdad? Aunque los terrores de la muerte, porque eso es un valle de sombra, aunque los terrores de la muerte me quieran así, estén acechándome y todo, yo estoy confiando en ti, Señor, porque tú estás conmigo, tú vas conmigo. Esa es una verdad para un cristiano, ¿verdad? Sí. Pablo nos dice también que la muerte para el que está en Cristo es solo el paso A la vida. para estar con el Señor. Es solo un paso para estar con Él. Segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 8. dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Pero es lo que dice Pablo, pero confiamos, ¿sí? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Filipenses ¿cuál? 1:21. Filipenses 1:21. ¿Ya están? Le dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Para un cristiano verdadero el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque dejamos este mundo, ¿verdad?, de sufrimiento, de agonía, de dolor, y vamos a estar con ese ser que tanto amamos, ¿verdad?, con nuestro primer amor, con Cristo, para los cielos eternamente, donde ya no habrá más hambre, más sed, más dolor, más lágrimas, ¿verdad?, donde gozaremos de su presencia por toda la eternidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Mira, va. Sí, primera. Sí. Primera de 4, 13 al 13 y 14. 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa esperanza tenemos, que si alguien muere en Cristo, ¿verdad? Además, no solo es una esperanza para nosotros y un gozo para nosotros, el que vamos a morir y decir, bueno, vamos a partir con el Señor, pero ¿qué pasa cuando un ser querido que es cristiano muere? ¿Verdad? Hay dolor, sí, porque se va, ¿verdad? Y no lo vamos a ver durante un tiempo, pero a la vez hay esperanza de que lo volveremos a ver. ¿Por qué? Porque será resucitado y nos veremos otra vez con el Señor. Estaremos allí para siempre con Él. Esa esperanza bendita tenemos los que mueren en Cristo. Si alguien que está en Cristo, ¿verdad?, muere, va a resucitar. O sea, esa es una garantía. Entonces, si yo tengo un amigo, un hermano, un primo, un tío, un hijo, una esposo, que muera en Cristo, pues sí va a ser un dolor, ¿verdad? La separación. Pero ahí, por eso Pablo dice que no lloremos como los que, no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Hay gente que hace luto de un mes, 2 meses, 3 meses o años, ¿verdad? Que para ellos se acabó toda esperanza. Pero nosotros, si hay un dolor, hay una tristeza, hay lágrimas. Pablo nos dice que es pecado entristecerse por alguien que muera. Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No está diciendo que no podemos entristecernos, que sí nos vamos a entristecer, pero como aquellos que tienen una esperanza, una tristeza de que ya no vamos a disfrutar tiempo con ellos, pero la esperanza de que un día los veremos otra vez. Cuando nosotros partamos de este mundo, los vamos a volver a ver. Esa es la esperanza, ¿verdad? Si un día muero, pues los veré allá arriba. Y si un día mueren ustedes, los veremos allá arriba, ¿no? Más adelante. Pero es un dolor momentáneo, pero con esperanza. Hola, pastor. Sí, hola. ¿Cómo nos veremos? Fíjense, entonces esa esperanza nosotros tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que alguien se muere sin Cristo? Bye. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Por ejemplo, estaba viendo ahorita que murió don Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, y varios cristianos poniendo que descanse en paz. Y poniendo todavía fotografías de como con unas alitas que va rumbo hacia el cielo, y cristianos. Entonces tú dices, ¿qué pasa si ese hombre nunca se convirtió a Cristo? Si no hay, la única esperanza que tenemos de ir al cielo es Cristo, no hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma de salvarnos. La salvación no es por buenas obras. La salvación no es por la religión o por ser famoso. Por haber divertido a tanta gente, que esa gente era buena gente, buena onda. Tenía un chorro de lana, y seguía teniendo su familia. Entonces, vemos ese detalle. Entonces, en realidad no estamos creyendo lo que la Biblia dice. Pero si creemos lo que la Biblia dice, es que los que parten en Cristo parten a una vida eterna, pero los que parten sin Cristo parten a una condenación eterna. ¿Sí? Por ejemplo, Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9:27. Ahorita te van a traer algo. Oye, ¿y lo que? No, ahorita no quiero algo dulce. Quería algo así saladito. Hebreos. Sí, Hebreos. Oiga, entonces todos los que murieron, todos los que murieron antes de la venida de Dios. Oye, es de Hebreos. En el Nuevo Testamento, de Apocalipsis hacia atrás, es Apocalipsis, Judas, tercera, segunda, primera de Juan, segunda de Pedro, Santiago y Hebreos. Los que murieron, ahorita apúntala ahí y ahorita la respondemos con todo gusto. Como dicen desde el momento. Está ahí. Apúntala, porque no se nos olvida. Al final la vemos para no desviarnos. Sí quiero verla porque es importante eso. ¿Cuál?
¿Qué pasó con aquellos que murieron antes de la venida de Cristo? También tenía la duda de, o sea, pero ¿Qué les pasó? ¿Dónde quedaron? ¿Se perdieron? Hebreos 9:27. Ahorita lo vemos. ¿Qué pasó? Ya quiero ir al chisme aquí mi compañero. Bueno, a ver. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Fíjense, y de la manera que está, ¿qué? Establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo muero, nada más me queda mi expectativa ser juzgado por Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la Escritura nos aclara que después de que morimos, el cuerpo pasa a formar parte del polvo. Génesis 3:19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es, entonces nuestro cuerpo, ¿verdad?, muere y se empieza a formar parte de la misma tierra. Polvo eres, al polvo volverás. Dios nos formó de la tierra, ¿verdad?, y volvemos a la tierra cuando morimos, porque el cuerpo solo es el caparazón de lo que realmente eres tú. Lo que realmente eres no eres el cuerpo, es el alma que hay dentro de ti. ¿Sí? El alma es realmente nuestra personalidad, el alma es realmente quienes somos, y el alma es la que es inmortal, no es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente nosotros hemos tenido, ¿verdad? El alma, Dios le ha dado inmortalidad, ¿sí? Y vamos a citar las Escrituras para aclarar este punto. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. Una duda. No tiene nada que ver cuando un cuerpo muere y es enterrado o es incinerado. ¿Nada? Bueno, anoten la duda. Dos preguntas para preguntar. Dos preguntas para preguntar y voy a hacer tiempo para responderlas cada una. Dos antes de recreo. Sí. Pero anótenla para que no se nos olvide. Vamos a hacer el tiempo para no desviarnos, porque nos empezamos a desviar y nos salimos del tema. Sí, y luego volvemos al tema y como que no. Ya no. Pero sí anótenlo, por favor, que sí lo vamos a ver. Entonces, el cuerpo es solo el caparazón. El cuerpo morimos, se desintegra y se hace polvo. ¿Y el alma qué pasa? Bueno, vamos a citar a nuestro Señor Jesús para ver una de las cosas que pasa. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 del versículo 19 hasta el 31. Lucas capítulo 16, sí, San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Cuando lo empiezas, 16, perdón, capítulo 16 del 19 al 31. Ok, ya estamos. Dice: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo:
hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los que de allá pasar acá. Entonces le dijo, tengo pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a los que no vengan, a los que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense aquí lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Con la palabra del rico y Lázaro. Ojo, si lo tomamos algunas cosas literales, podemos hablar de una salvación por obras. Y no es lo que está diciendo aquí, ¿sí? No se va a salvar, los ricos se van a ir al infierno y los pobres se van a ir al cielo, ¿verdad? No está hablando sobre ese detalle. Más bien está hablando que aún los verdaderos justos pueden sufrir en esta vida, como sufrió Lázaro, que tenía llagas, que no se sacía, no tenía que comer, ¿verdad? Y sin embargo era un justo, porque se fue al cielo, era alguien que realmente creía en Dios. A diferencia del evangelio de la prosperidad que hoy se habla, ¿verdad? Que si tú eres hijo de Dios tienes que ir prosperando. Bueno, pues el mendigo Lázaro nunca prosperó y sin embargo se fue al seno de Abraham, ¿verdad? Y hubo un hombre muy próspero, el rico, que no sabemos su nombre, ¿verdad? Pero que realmente no creía en Dios, sino que estaba ahogado en sus afanes, en sus soberbias y todo. Y ese que pasó, murió y se fue al infierno. ¿Ese Lázaro es el que resucitó? No, ese es otro Lázaro. ¿Es otra historia? Sí, es otra historia. La hermana Goya. Sí, esta es una parábola. Y la resurrección de Lázaro fue un hecho real. Así es un ejemplo. Siempre una parábola conlleva una verdad. O sea, las parábolas es algo que Jesús tomaba para enseñar una verdad. Entonces lo que Jesús está aquí enseñando, que no es tu posición aquí en la tierra, sino en realidad una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Un verdadero estado con Él. Entonces dice que cuando mueren, ¿verdad? Uno, ¿dónde se encuentra? El rico, en un estado de tormento. Pero ¿estaba consciente o inconsciente de ese tormento? Consciente de ese momento. Consciente, ¿verdad? Estaba totalmente consciente. Dice que alzó sus ojos y vio a Abraham. Reconoció a Abraham y lo dejó, ¿verdad? ¿Y qué le dice Padre Abraham? Envía a Lázaro. O sea, conocía a Lázaro. Envía a Lázaro, Que me moje. aunque sea me dé agua en la punta de mi lengua, porque estoy en tormento. Fíjense lo que va a hacer. Mismo Jesús enseñó que hay un estado de tormento y un estado de descanso, ¿sí? Antes de la resurrección de Cristo, el Hades estaba dividido en dos, podríamos decir. Uno era el lugar para los injustos, para los que no conocieron a Dios, y el otro era el lugar para los santos, llamado el seno de Abraham. Ahí se iban todos, los como David, como Samuel, ¿verdad? Como Noé, como Enoch, todos se iban ahí, todos los que realmente siguieron a Dios. Los que no, estaba el lugar de el Hades, o sea, el infierno. El Hades es infierno. El Hades, y está el infierno, y antes de la resurrección de Cristo estaba el seno de Abraham también ahí. ¿Sí? Alex, te oye el piso. Sí. ¿Hades qué? Y se va. Tiene que comprar el Hades. Entonces, fíjense, se halla en tormento. También lo vamos a ocupar cuando veamos la cuestión de la oración por los muertos, que es totalmente equivocado. Pero vean aquí cómo dice él, o sea, cómo el rico se hallaba en un tormento tremendo. ¿Y se acordó de quién? De sus familiares arriba. Y le dijo, Abraham, envía a alguien que les predique. ¿Por qué?
que aquí es terrible, es terrible este lugar. O sea, el infierno no es un lugar de fuego como lo pinta el mundo, es un lugar tremendo, es un lugar de la ira de Dios. El infierno existe porque existe la ira de Dios. La justicia de Dios y la ira de Dios están manifestadas en su pura esencia en el infierno. Entonces, él dice, manda a alguien. ¿Y qué le dice a Abraham? Lázaro no puede ir, ni yo puede ir, porque hay una cima que nos separa. Hay un abismo entre nosotros. Ni los que están acá pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden saltar para acá, ¿verdad? No hay forma de poder ayudar. Y con respecto a ir a los de arriba, ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿A qué se estaba refiriendo Dios con Moisés y los profetas? Con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés y los profetas, ahí tienen la escritura inspirada hasta ese entonces, ¿verdad? A ellos pueden oírlo. Dice Señor, pero si alguien se levanta de los muertos, van a creerlo. Moisés, ¿qué dice Abraham? Aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. El Lázaro tampoco fue un gran impacto, ¿no? Se levantó de los muertos. En 4 días y ya hay día. Pero hubo alguien que venció, el mismo que predicó la vida, el mismo que predicó el arrepentimiento, el mismo Señor Jesucristo resucitó de los muertos y la gente no creyó. Lo negaron. Por eso Abraham les dijo, aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. Si no creen a Moisés y a los profetas, aunque venga un antepasado de ellos y les diga, se van a morir del infarto de verlo, ¿verdad? Hola, soy tu abuelo. Pácatelo. Y se van al infierno juntamente con él, ¿no? Pero, o sea, si no creen a la escritura, no van a creer aunque alguien se levante. Así de sencillo. Y eso es causa de nuestro endurecimiento por el pecado, ¿verdad? Entonces, No sé por qué vienes al portón. ¿por qué? ¿Qué dice? No puedo ver, está... Dice que los pastores al portón corren presurosos. Por eso se ve que vienes aquí. Ya entendí, no me entendía por qué. Esto va a estar lleno de pastores, no te encuentres Arturo aquí, güey. Fíjense, otra referencia de nuestro estado consciente después de la muerte, aunque es algo un poco turbio, pero vamos a leerlo. Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Primera de Samuel es como el 8º, 9º libro. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 11. Primera de Samuelito. 28, del 11 al 19. Primera de Samuelito. Primera de Samuel, capítulo 28, del 11 al 19. Primera de Samuelito. Después sigue el ¿qué? 28. Del 11 al 19. Al 19. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová y cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, y por eso Jehová te ha hecho esto hoy.
Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Fíjense lo que sucede aquí, ¿verdad? Cómo Saúl en su desesperación va y consulta a una espiritista. Lo más curioso de aquí, es que es un acto que Dios aborrece, ¿no? Tremendamente. Pero Dios le concede en su soberanía que Saúl vaya. Que Samuel vaya. Se lo concede. Se lo concede. ¿Samuel era un rey? Era un profeta. Sí. Saúl era el rey. Samuel era el profeta, ¿verdad? Desde entonces. Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿qué le dice Samuel? ¿Por qué me has inquietado y me has hecho venir? ¿Por qué me has inquietado? Eso significa que Samuel estaba en un estado consciente y me has hecho venir. Samuel, entonces Samuel estaba en un estado consciente después de la muerte. ¿Y qué le dice? Es que Jehová se apartó de mí, ¿verdad? Y ya ni por profeta ni por nada. Y le dice a Samuel, si Jehová se apartó de ti, ¿qué quieres que yo le haga? O sea, si él se apartó de ti, yo ya nada puedo hacer. Yo ya te lo había dicho, ¿sí? Es lo que les dije hace rato. Dios puede decidir apartarse de alguien y dejarlo a su pecado, ¿verdad? O apartarse de una nación y dejarla a su perversidad. Es lo que Dios hizo aquí con Saúl. Él decidió apartarse de Saúl y dejarlo. Dice, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Pero lo más interesante, y a mí lo que me intriga, que Samuel le dice, hoy te reunirás conmigo, tú y tus hijos. ¿Sí? Fíjense el versículo 19, por favor. ¿De cuál? De ahí mismo, del 28. Primero Samuel 28, 19. 28. 19. El que leímos ahorita. Samuelito 28, 19 dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Fíjense lo que le dice: y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Está hablando de un estado consciente, de que se iban a reunir. Oye, ahí tengo duda, es consciente. Ahí Samuel estaba muerto ya. Estaba muerto ya Samuel. Sí, ya había muerto, ya había fallecido. Por eso es lo que les digo, Dios le concede su soberanía, le concedió que regresara a un muerto, que no es algo que Dios permita, pero en su soberanía lo permitió. No lo dice explícitamente, ahí que Dios lo permitió. Dice que la divina lo llamó, la espiritista, ¿verdad? Y Samuel vino. Pero ese venir solo puede ser autorizado por Dios. Entonces Dios le permitió a Samuel salir para presentarse ante Saúl y volverle a dar el mensaje que él ya le había dado. Tú vas a apartar de ti, estás frito, mañana nos vemos allá, ¿no? El mensaje se lo dio en vida. Se lo dio en vida. Y ahora cuando viene Samuel del seno de Abraham, ¿verdad? Viene y le dice: mañana te veo allá. Iba a morir. Mañana tú y tus hijos se reunirán conmigo. En la bomba. En el barril. No, en el seno de Abraham. Entonces fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, es algo tajante. Cuando Dios dice hasta aquí, no hay marcha atrás. Cuando Dios dice ya me harté, y ya aunque lloremos, no hay más nada. Tenemos que tener mucho cuidado con un Dios que es celoso, justo, ¿verdad? Y que se aira. Miren, por ejemplo, y ahorita no lo traigo aquí, pero me acordé del caso, ¿verdad? Con Jacob y Esaú. Esaú vendió su primogenitura. Dice la palabra de Dios que después la procuró con lágrimas. Pero Dios ya no se la tocó. Aunque a él le tocaba la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas, como muchos venden
la verdad de la palabra que puede venir a su vida y transformarlos, la venden por una tontería, por un deleite temporal que el mundo da. Entonces eso es una figura de lo que hizo Esaú. Esaú, por un plato de lentejas que se le antojó, perdió su primogenitura, se la dio a su hermano Jacob. Y dice la escritura, después la procuró con lágrimas, pero ya no hubo oportunidad para el perdón. Qué tremendo es, hermanos, que Dios en ese momento a alguien le diga, bueno, te voy a dejar a la dureza de tu corazón, no quiero saber más nada contigo, por tener un corazón duro con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque es un Dios vivo, dice la palabra. No es un Dios cualquiera, no es un Diosito que nosotros lo creamos, es el Dios vivo que nos creó a nosotros y que puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Entonces dice Samuel, hoy Dios ha decidido entregarte en la mano de tus enemigos. Y no solo a ti, sino a la gente que está bajo tu autoridad. A todo el ejército que va a ir a pelear contigo, a todo Dios lo ha entregado en manos de tu enemigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios le había prometido a Israel, verdad, protegerlos de sus enemigos? Pero Dios le dijo, pero no te rebeles contra mí, porque si te rebelas contra mí, voy a ocupar a tus enemigos para matar a tus hijos, disciplinarte, y va a ser duro y fuerte. Entonces, nosotros vemos aquí cómo Dios cumplió esa palabra en Saúl. Saúl se rebeló, no tomó en cuenta en serio a Dios. Fíjense lo que hizo Saúl, para que me entiendan. Como Esaú vendió por un plato de lentejas su primogenitura, ¿qué fue lo que hizo a Saúl perder el reino? Bueno, que Dios le había encomendado atacar a Amalek y destruir todo, que no quedara nada, que no agarraran ni siquiera una moneda, nada. Tenían que destruir todo. Va Saúl con el ejército, ganan la batalla, pero ¿qué hace? Saúl le preserva la vida al rey, Amalek, y el ejército se queda con el ganado. Cuando viene Samuel, ¿verdad?, a ofrecer el sacrificio, porque todavía estaba en vida en ese entonces, oye el bramido de los ganados y le dice a Saúl, ¿qué es eso? Pues es el botín. El ejército se quedó con el ganado. ¿Y no te dijo Jehová tu Dios que no te quedaras con nada? Por cuanto hiciste eso, Dios hoy te desecha del trono. Y dice que Saúl se botó llorando sobre el manto de Samuel, pidiendo perdón, y no le fue concedido. Un solo acto de desobediencia. ¿Y todo por qué? Porque Saúl quiso consagrarse con su ejército y permitió que se quedara por eso. Y no obedeció a la voz de Dios. Por ese hecho insignificante, Dios dijo, te desecho del trono. Bye. Quiso quedar mejor con su ejército que con Dios. Que dijeron, ay, que son rey, quedarnos con el ejército. Sí. Y imagínate, entonces yo le dije, ya no hay más. Entonces, hermanos, estamos jugando, no estamos jugando con un Dios, como publiqué hoy en Facebook. Hay muchos cristianos ahí que dicen, soy cristiano, pero ponen, ¡ay! Fui al concierto de Ricky Martin, ¡qué emoción! ¡Mi ídolo! Caray. Y cristianos que llevan tiempo en el cristianismo, que se supone, ¿verdad? Luis Miguel, ¡wow! Me desbordo por él. Y cristianos que idolatran otras cosas, o que están desobedeciendo a Dios, que Dios dice, no hagas estas cosas, y las hacen. Cuando tú realmente has nacido de nuevo, tú sabes en qué lugares Dios se agrada y Dios no se agrada, porque el Espíritu mismo te hace sentir mal en ese lugar. Entonces, como decía un anciano de una iglesia hace tiempo, yo le decía que tenía ciertas debilidades y luchas con, dice Edgar, mientras sientas esa lucha, vamos bien. Cuando no sientas esa lucha, entonces preocúpate, porque entonces algo mal está. Entonces, hermano, nosotros no podemos estar agradándonos en las cosas del mundo, porque hay una diferencia. Dice la palabra de Dios que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y si el amor del Padre no está en él, quiere decir que Cristo no está en él. Y si Cristo no está en él, no es cristiano. No nos salva un tatuar no soy cristiano, no nos salva una playera de decir soy cristiano, no nos salva ir a una iglesia que predique sana doctrina o traer la Biblia exactamente abajo de la axila, ¿verdad? O decirle a la gente soy cristiano, eso no salva. O llevar una vida aparente de piedad, tampoco salva. Lo que salva realmente es que Cristo venga dentro de mí, me transforme, me cambie. Si no, no hay salvación. Entonces, eso pasó en Saúl. Saúl seguía las normas, ¿verdad? Externamente. Y cuando se vio confrontado con algo de entre decidir entre agradar a Dios o agradar a los hombres, eligió agradar a los hombres, porque realmente no estaba comprometido con Dios. Y por eso Dios lo desechó de su trono. Hermanos, que Dios no nos vaya a desechar a nosotros. Y no hablo que vaya a desechar a un hijo, porque a un hijo no lo desecha. Pero que estemos al borde, en el filo de ser hijos, ¿verdad? Y separarnos de esa verdad. Con esa oportunidad de ser, no diga, Cuando estamos expuestos, decía por ahí Calvino y los otros, cuando alguien que no es cristiano se expone a la palabra de Dios y está buscando la palabra de Dios, bueno, tiene una opción de que un día la palabra de Dios pueda transformarlo. Pero corre también el gran peligro de decir, bueno, ya no quiero seguir esto y voltearme. Ya me aburrió. Sí, no es lo mío, ¿no? Mejor me voy al mundo. ¿Qué pasa con esa persona? Así como tiene una gran bendición de estar expuesta ante la luz de la palabra y que un día Dios pueda transformarlo, así también tiene una gran responsabilidad, que si rechaza esa luz, Dios dice, ya no hay más opción para esa persona, como Saúl y como Saúl. Es como si hubieran hecho con la sangre de Cristo un plato de lentejas. Sí sé que es un sangre, pero sabes que me vale. Sí, no tiene tanto valor como esto. Mi primogenitura para Esaú, ¿verdad? Mi primogenitura no tiene tanto valor como el hambre y las ganas que tengo de comerme esas lentejas que preparó mi hermano. Así que no me importa, se la doy. Y yo como y disfruto de esto. Así pasa con la vida eterna. Bueno, sí, la vida eterna, pues, sí, pero esto está más deleitoso. Lo que no pensó Esaú es que eso le iba a durar, ¿cuánto? Unos 15, 20 minutos. Y la primogenitura, ¿cuánto le iba a durar? Toda la vida. Toda la vida. Y perdió la primogenitura, la doble bendición, porque eso significaba ser primogénito. Recibían el doble del parte del papá de todo. Perdió ese valor por 15 minutos de disfrutar un platillo, de disfrutar un placer. Y eso nos habla, toda la escritura nos habla de las advertencias. Lo mismo Saúl, por un momento de disfrutar que su ejército se complaciera en él, ¿verdad? Perdió el reinado. Y no solo lo perdió él, sino lo perdió también sus hijos, su posteridad. Fue acabada por causa del pecado de su padre. Aunque Jonathan, si ustedes leen Samuel, Jonathan era una excelente persona. Sí. Amaba a David, ¿verdad? Se portaba justo, era alguien que ayudaba a la gente necesitada, era alguien que daba su vida por sus amigos, era una persona de valor y todo, pero pagó las consecuencias de ¿qué? Del acto de su padre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver, un solo instante puede separar de la bendición de Dios. Entonces, tomemos muy en serio, por eso el escritor de Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso le ponía al final de ese texto, no juegues a ser cristiano, porque Dios no juega a ser Dios y juez. O sea, Dios no anda jugando a ser Dios y juez. Yo puedo jugar a ser cristiano si Dios jugara a ser Dios y juez, pero Dios no está juzgando, Dios no está jugando a eso. Él está sentado sobre su trono, dice, y va a tener un día en que nos va a juzgar. ¿Sí? Isaías, vamos a Isaías, por favor. Antiguo Testamento, Isaías 14. Isaías 14. Sí, 9 al 11, por favor. Isaías 14, versículos 9 al 11.
¿Verdad? Dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjense lo que está hablando acerca del Seol, que estamos hablando de lo mismo, el Hades, el Seol, ¿verdad? Abajo, el Seol se espantó de ti, despertó, dice, muertos que en tu venida saliesen a recibir. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, todos aquellos gobernantes, ¿verdad?, que murieron y todo, ahí estaban, en el Seol, ¿verdad? Y dice, tú también te debilitaste como nosotros. ¿Por qué? Porque en la tierra ellos eran fuertes, gobernaban, hacían su voluntad, tenían todo el poder. Pero ¿qué pasó cuando descendieron al Seol? Ya no hay poder, ya no hay nada. Tú te debilitaste como nosotros, dice, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Ahora gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjense, ahorita que estoy viendo esto, viene a mi mente lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo será allí el infierno? Que el gusano de la conciencia te iba a atormentar por toda la eternidad. El lloro y el crujir de dientes y el gusano de la conciencia, gusanos, dice aquí, serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dios, Jesús está hablando del gusano de la conciencia. ¿Alguna vez nos ha atormentado la conciencia por algo que hicimos? Pues multiplíquenlo 1,000,000 de veces más y será algo por toda la eternidad. Será el lloro, el crujir de dientes, como vimos al rico, ¿verdad?, que decía, tengo sed, tengo todo, y aparte un tormento de tu conciencia. Será algo tremendo. O sea, la ira de Dios no es algo suave, la ira de Dios no es algo sencillo, hermano, la ira de Dios es tremenda. Ay, dice el profeta, no me acuerdo si es Malaquías o Zacarías, ¿quién se sostendrá en el día de Jehová? ¿Quién podrá estar de pie ante él? O sea, es algo tremendo, ¿no? ¿Sí? El profeta Ezequiel también nos habla de un lugar consciente. Ezequiel, capítulo 32, después de Isaías sigue Jeremías y luego Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, perdón. 32, capítulo 32, versículo 21 y 22. ¿Ezequiel cuál? 32. Versículos 21 y 22. Ezequiel 32. ¿Ah? Sí, 32, 21 y 22. ¿Ya están? Dice, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. Allí está Asiria, con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sí, ahí está. Otra vez se está hablando de un estado consciente. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Hay un estado consciente. La Biblia nos declara vez tras vez que hay un estado consciente después de la muerte. Sí, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos declara que cuando partimos de esta vida hay un estado consciente, ya sea de tormento o de bendición, pero hay un estado consciente. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ¿qué le dijo al ladrón que estaba en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez, habla de comunión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hoy dormirás, ¿verdad? Sino dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un estado consciente inmediato a su muerte. ¿Sí? Decía por ahí muchos que se burlan, ¿verdad?, de las cosas del Señor, o se burlan de lo que haya después de la muerte. Cuando muera, estarán arrepintiéndose día y noche por toda la eternidad el haberse burlado de lo que están viviendo en ese momento. Qué triste será. Y no hay marcha atrás.
porque no hay nada que pueda revocar el juicio de Dios, porque una vez dice que muramos y después de ahí el juicio de Dios, dice la palabra, Hebreos 9:27, ya lo leímos. Está establecido por Dios que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y una vez que se efectúa el juicio de Dios, ¿quién lo puede revocar? ¿El juicio en qué momento es? ¿En qué momento que morimos? Porque Ahí- dice que vendrá el Señor y se llevará a todos, levantará uno. Pero ahí hablaba de los cristianos. Primero despertarán uno. Pero ahí habla de los cristianos. Ah, A los que resucitarán, los que resucitaremos habla de los cristianos. Los no cristianos van a resucitar, pero para ir directamente al juicio del gran trono blanco, donde está la condenación más fuerte, que es el lago del pueblo de Dios. Entonces, el juicio del trono blanco no es para los cristianos. No, el juicio del gran trono blanco no es para los cristianos, es para el incrédulo, para los que se mueren sin Cristo. pero ¿te acuerdas si era una parte de la Biblia que Y dice entonces- primero vendrá el Señor? No, que había resultado como la primicia de todos nosotros. Después habrá una resurrección de aquellos que están durmiendo. Y ya al final. Primero, es que ahí está hablando del arrebatamiento. ¿Qué pasa? Primero se resucitarán los muertos, dice. ¿Sí? Y luego, o sea, de inmediato. No es algo que va a ser nosotros. O sea, está hablando de los cristianos que están en vida. Ajá, sí. Pero no, y luego no dice, y luego los perversos. No, eso ya no dice. Y hasta el final, ¿no? Ya nada más dice, primero los que durmieron en Cristo y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿verdad? Entonces habla del arrebatamiento, que cuando Cristo venga por su iglesia y la llame, los que están en vida, ¿verdad? Primero los muertos, dice, oirán su voz y ¡pum!, serán levantados, y luego nosotros, ¿verdad?, los que estemos en vida, seremos transformados en el aire, ¿verdad? Seremos quitados de aquí, arrebatados. La resurrección que pasa después de los 1000 años es cuando resucitan, pero para ir ante el juicio del gran trono blanco, donde dice que los libros van a ser abiertos Pero eso no es para los no cristianos. para los no cristianos. O sea que nosotros recibimos juicio inmediatamente. Inmediatamente. Nosotros cuando morimos aquí recibimos como un juicio de Dios la vida eterna, inmediato. O sea, porque nosotros ya la paga la pagó Cristo. En automático. Así es. Entonces nos vamos con Cristo. Va a haber un juicio aparte que se llama el Tribunal de Cristo, donde vamos a hacer como para premios, para premiar galardones. Sí. O sea, los cristianos no vamos a ir al juicio del trono blanco. No. A los que han nacido de nuevo no van al juicio del gran trono blanco, van al tribunal de Cristo para recibir según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo, la Biblia también dice que los que se consuma la obra, o sea, vamos a ser probados por fuego, dice la Escritura. Nuestras obras van a ser probadas por fuego en el tribunal de Cristo. Si las obras que tú hiciste se consumen por el escrutinio de Dios, por ese fuego de Dios, por ese escrutinio que hace Dios, y no queda nada, dice, esa persona recibirá pérdida. ¿Recibirá qué? Pérdida. ¿Qué va a perder? No sé, pero la misma Biblia aclara que la salvación no. Dice, porque será salvo aunque así como por fuego. Pero dice que va a recibir pérdida. O sea, y sí, va a haber niveles. Sí. Sí, aunque eres cristiano, que vas a ser salvo, sí. Pero no has hecho más nada, vas a estar ahí, pero quién sabe qué lugar ocuparás. Sí, hay muchos galardones que va a haber galardones. Miren, hay un galardón que es la corona de la vida. La corona de la vida solo está dada para los que ejercen un ministerio. Hay otra corona que es única y exclusiva para los mártires, Los que murieron por Cristo. los que murieron por Cristo, los que dieron su vida por Él, ¿verdad? Hay un galardón que en el periodo de los 1000 años, cuando Cristo reine sobre la tierra, Dios le va a dar, Jesucristo le va a dar a uno de sus seguidores, a algunos, la facultad de reinar juntamente con Él. Ay, no manches, ¿Sí? Pero ese galardón no es para cualquiera. claro. Entonces hay cosas que vamos a disfrutar por toda la eternidad allá arriba. Por eso el apóstol Pablo dice, si los atletas se esfuerzan y luchan por algo que se va a desvanecer. ¿Y por qué dice Pablo por algo que se va a desvanecer? Porque en el tiempo de Pablo no había las medallas de oro y de plata, eran unas guirnaldas.
De oliva. de laurel y no sé qué otra cosa, eran plantitas, y eran los premios que les daban. Esa guirnalda que pasaba con el tiempo, sí, es así. Entonces dice Pablo, si ellos se esfuerzan y se meten a dura disciplina y todo por un premio que se les hace, cuanto más nosotros no debiéramos disciplinarnos y meternos en una dura disciplina por algo que a vida eterna permanece y que va a durar toda la eternidad. Un atleta se esfuerza tremendamente. Yo el otro día estaba viendo un documental de lo que tienen que comer, de lo que tienen que tienen que levantarse. Por ejemplo, un boxeador tiene que levantarse 4 o 5 de la mañana para correr. Y tiene que correr tantos kilómetros diarios y luego someterse a una dieta especial. No puede comer cualquier cosa. No puede decir, se me antojó una torta cubana y me la como. No puede. Tiene que someterse a una dieta. Un corredor tiene que someterse a una dieta porque tiene que cuidar su peso. Tienen que tener la menor grasa posible. Tienen que someterse a ejercicios especiales y día a día hacer lo mismo, rutinario. Y no se pueden aburrir, porque si se aburren y lo dejan de hacer, van a fracasar. ¿Qué pasa? Dice Pablo, y eso va a perecer. ¿Cómo no? Nosotros debemos de esforzarnos aún muchísimo más por aquello que va a durar eternamente. ¿Sí? Va a durar por toda la eternidad. El otro día oía una predicación de David Plan y decía, ¿realmente creemos lo que predicamos? ¿Realmente creemos lo que Dios dice? Porque si lo creyéramos realmente, entonces creeríamos realmente en el infierno y en el cielo. Y entonces tendríamos un compromiso mucho mayor por llevar el evangelio a la gente que se va a perder toda una eternidad en el infierno. Pero la verdad es que dice, no creemos lo que predicamos. Porque yo no creo que la gente se vaya al infierno, a un lugar de tormento eterno, y yo no le esté avisando que se va a un tormento eterno. Entonces no lo estoy creyendo. Así como mi vida no se está sometiendo a las cosas de Dios y estoy creyendo que hay un cielo y que además hay galardones eternos y que además hay una comunión eterna con Dios, ¿verdad? Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, siempre dice, y al que venciere, le daré la corona de la vida, y haré columna en el templo de mi Dios, le daré una piedrecita con un nombre escrito diferente, ¿verdad? Cambiará el nombre, ¿sí? Ya a lo mejor ya no me llamaré Edgar, no sé qué nombre, pero es un premio que Dios está viendo. ¿Los vence? ¿Sí? Entonces, y ahí mismo dice, al que venciere le daré facultad de reinar juntamente conmigo. Entonces ahí tenemos varios premios que Dios dará a aquellos que venzan en esa carrera que tenemos como vida cristiana, ¿verdad? Amén. Bueno, a ver, dudas de lo que teníamos. A ver, comentario primero acá de quejas, comentarios, dudas, sugerencias. Francisco, que decía de... ¿Qué pasó con los que murieron antes de Jesús? Bueno, la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre ha sido por fe, nunca por obras. Por eso dice la Escritura, por la fe Abraham dejó el lugar donde estaba. Por la fe Noé construyó el arca. ¿Sí? Entonces siempre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento la salvación ha sido por fe. Por fe. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no tuvieron fe? Ay, si es un texto que vamos a ver posteriormente. Dice que Dios, cuando Dios destruyó a la humanidad, solo salvando a Noé y a su familia, dice que Dios esperó pacientemente para que se arrepintieran. Y Noé les predicó por más de 100 años. Noé les anunció del juicio de Dios por más de 100 años. Y ni un solo alma se convirtió. Estás loco. Esa era la reacción de la gente. Estás loco, Noé, nunca ha llovido.
y era una verdad. Nunca había llovido sobre la tierra. Lo que regaba la tierra era un vapor que se levantaba por las mañanas como un rocío, y eso es lo que le daba vida a las plantas de los árboles. Pero no había lluvia. Y ahora imagínate a alguien que te anuncie, va a haber lluvia. Y va a ser una lluvia continua, que va a caer del cielo. Nunca había llovido. No, está loco. O sea, ¿qué te pasa, Noé? No va a caer agua del cielo. No va a caer agua del cielo. Como hoy en día el evangelio se predica, si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Ay, estás loco. ¿Quién ha visto el infierno? ¿Verdad? Además, Diosito es bueno. No va a mandar a nadie al infierno, si existiera. Sí. Diosito es bueno. Diosito es amor. Disfruta la vida. Sí. Al final, Dios es bueno y nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Bueno, es como también es como una doctrina. Es decir, Dios es bueno y Dios es amor. Dios no castiga. No es una doctrina. El de Dios es amor y Dios es bueno, sí, es parte de sus atributos. Y también en algunas iglesias es como una doctrina decir Dios no castiga. Ah, sí. Pero es una doctrina totalmente falsa. Pero es una doctrina. ¿Sí? Pero porque la gente así lo quiere agarrar. No te digo, o sea, ¿sí? Es una doctrina como tantas que hay. Como tantas que hay. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, va a oír de eso. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, no hay salvación para él. No hay salvación. Por ejemplo, Dios no fue y a los que habitaban la tierra de Canaán, Dios no le dijo a Israel, primero antes de destruirlo, les vas a predicar que se conviertan a mí. Y si no se convierten, te los echas. ¿No que no? Le dijo, he decidido desechar a ellos para darte ese territorio, por cuanto sus pecados ya me hartaron, destrúyelos. No dejes a ni uno. Eso es en el Viejo Testamento. En el Viejo. Todos esos detalles de que Dios elimina a la gente es en el Viejo Testamento. También en el Nuevo. Al final está el juicio del gran trono blanco. Dios mismo va a lanzar a todo aquel que no se convirtió. Pero sabemos que el caso del juicio del trono blanco es al que no sea cristiano. Sí. Al igual, Israel era su pueblo, y a su pueblo Él lo protegió y Él lo guardó. Dice que mientras iban en el desierto, Dios lo guardó en el día con una columna para que el sol no los quemara, y en la noche con una columna de fuego para que el frío del desierto no los dañara, y además fueran alumbrados mientras iban caminando, librándolos de los animales feroces y de las serpientes y todo por el desierto. Entonces Dios fue guardando a su pueblo. Con el faraón, ¿qué pasó? Dios dijo, bueno, pasan el mar en seco, pero cuando el faraón quiso pasarlo, entonces lo mismo sucede aquí. Igual va a ser en el juicio, ¿verdad?, del gran trono blanco. Dios no va a perdonar a nadie. Ahorita que dijiste del mar, sí me pasaron un documental del Éxodo, de si existió el Éxodo. Y me explican que pasa por un río, porque es el mar de los juncos, y los juncos solamente se dan en los ríos, ¿no? Y dice cómo, explican, ¿no?, cómo se mueven las placas tectónicas, ¿no? Y de repente hay una parte que se seca, y después viene por el movimiento de esos tsunamis. Sí, es la explicación que le han encontrado. Sí, la ciencia siempre trata. Sí, como tú dices, la ciencia siempre trata de explicar todos los fenómenos sí, y de negar a Dios. Es decir, no fue Dios, fue un fenómeno que los ayudó. Natural. Sí, fue suerte. Sabemos que en un tsunami el agua se retrae por cientos de metros y después viene, ¿verdad?, el golpe. Entonces la ciencia siempre, igual fenómenos que hablan de la palabra de Dios, las plagas y todo, nos han querido explicar. Y todo ese detalle, ¿por qué? Porque la ciencia quiere negar a Dios. O sea, su finalidad es busca la justificación. Y al final no hace más que confirmarla. Sí. No le queda más que aceptar. Porque al final de cuentas son hipótesis. No lo pueden terminar de comprobar. No, y además la arqueología ha ido comprobando poco a poco que lo que la Biblia narra es una verdad. Como el muro de Jericó. Como ahorita apareció una piedra, no me acuerdo qué es, de barro y todo eso, donde con eso se confirma la existencia del rey David. Fue de los tiempos del rey David, la encontraron, y eso habla de que el rey David, se dudaba de la autenticidad del rey David. Y sí existe. O sea, es de esa época que
Entonces, la ciencia siempre ha querido cuestionar a la Biblia y cuestionarla fuertemente. David Hawkins, el científico que hay hoy en día, dice: no hay Dios, la Biblia es una tontería. El científico es el más prominente de hoy en día, ¿no? Entonces, pero es una tontería. Dice por eso la palabra de Dios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. ¿Sí? Yo nada más, a veces le digo a la gente que es atea, le digo: bueno, tienes razón. Le digo, yo creo que Las Vegas fue producto de los aires que hubo en ese desierto, y de ahí se formaron los casinos solitos y las máquinas que había dentro y todo ese detalle. Estás loco. Lo mismo tú me estás diciendo. Eso es estar loco. Decir que todo lo que hay, toda esta ingeniería que hay en el universo y todo fue creado producto de la nada y que solito se armó. Eso es ser menso, menso. Porque es como si yo dijera que Las Vegas fue formado por las tormentas del desierto. Sí. Es absurdo. Entonces, lo mismo absurdo es lo que dice la ciencia. Más sin embargo, buscan cómo hacer. O quieren, porque ahorita hay una rama de la ciencia que dice: bueno, sí fue Dios, pero fue mediante la evolución. O sea, Dios sí lo hizo, pero Dios creó la primera molécula y de ahí fue desarrollándose la evolución. Y a esa molécula le llaman la molécula Dios. Pues Dios la creó y de ahí se desarrolló la evolución. Eso es otra forma de negar a Dios. La palabra de Dios dice que no fue así. Es que 6 días, y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los 6 días, entonces fueron a lo mejor 6000 años que pasaron. Dice que no, porque dice que Dios creó al hombre en un día y en ese mismo día pecó. Entonces, no fue producto de una evolución, el hombre fue producto de una manufactura especial de Dios. Dios lo diseñó especialmente, no como la demás creación, sino especial. ¿Cuántos días pasó entre lo que lo creó y pecó? No pasó mucho. Ahí dice la Biblia, y los dejó en el huerto y ahí mismo. Y la mendiga vieja. Fíjate, Eva pecó seducida por Satanás. Pero ¿por qué Dios reprende al hombre? Porque el hombre pecó sin ser tentado por Satanás. El hombre pecó por voluntad propia. Por hacerle caso a su vieja. Es la verdad. De esa manera tuvo ese caso. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, hay cristianos, hay una corriente cristiana que dice que podemos ser salvos por ignorancia. La Biblia nunca habla de salvación por ignorancia. Ay, qué bueno sería, todos seríamos salvos, somos unos ignorantes. Bueno, ¿cuál sería la cuestión entonces de que Jesús dijera: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio? ¿Qué razón habría de que Jesús dijera? Se contrapone una con otra. ¿Así es? ¿Para qué predicas el Evangelio si por ignorancia se puede salvar? Perdonada, ¿no? Exacto, mejor no voy. Porque imagínate, si voy los sentencio, porque muchos no van a creer. Y los voy a sentenciar, mejor no voy. Y que por ignorantes se salven. ¿Qué nos andas enseñando? También que estábamos antes de ti. Ya no me gustó. Entonces, la salvación por ignorancia no existe. No quería bandido, no como ustedes. Sí, ya ves, por tu culpa, ahora sí me van a justiciar. La cuestión va a ser que los que murieron en ignorancia van a ser menos castigados que los que murieron sabiendo. Pero al final de cuentas se van a ir al juicio. Al final de cuentas. Porque al final de cuentas, si son ignorantes, es que no creen en Dios. Así es. Entonces, no hay salvación por ignorancia. Se los van a chingar. Es como alguien me decía: ay, es que, y esas islas apartadas donde nadie no les ha llegado, y no creo que Dios sea tan injusto para mandarlos al infierno, ¿no? Dios no es injusto, ellos han pecado y están destituidos de su gloria. Eso es parte, y eso es lo que dice la Biblia. No además la Biblia dice que sí les llegará la palabra, ¿no? O habrá alguien que de plano no le llegue la palabra. Hay lugares que no les ha llegado la palabra. No, pero todavía no es tiempo del juicio. A lo mejor sí les va a llegar. Pero ¿y los que ya murieron? Sin que les haya llegado la palabra. Sí. Por ejemplo, en Romanos algo de la conciencia que no va a ser juzgado
sea, por la idea que tienen. No, entonces hablaríamos de una salvación por conciencia y no hay tal, o sea, de salvación por una cierta revelación de Dios. No hay salvación por ese tipo. No hay salvación por ese tipo. Entonces, sí, no hay salvación por una determinada filosofía o puesto, ¿no? de un cierto cuestión de luz, ¿no? Dice la Biblia que el cielo anuncia que hay un Dios creador y todo eso, pero no vamos a ser juzgados o salvados por la magnitud de la revelación, porque hay una doctrina que dice eso, que vamos a hacer por la magnitud de la revelación que tú tuviste. No, mi única opción de salvación es Cristo. Y si yo no conocí el Evangelio, no conozco a Cristo, no hay opción. Entonces, la gente que hoy oye el Evangelio tiene una bendición grande de poder arrepentirse, pero a la vez tiene un compromiso grande ante Dios, y por lo tanto será más duro su juicio. O sea, hay grados de nivel de juicio, grados de nivel de tormento en el infierno. Como la parte de la Biblia que no sé cuál es, le dice, más te hubiera no haberme conocido, ¿no? Sí. Más te hubiera valido no haberme conocido, ¿no? Que después de haberme conocido, haberte apartado. Haberme negado. ¿Sí? Más te vale no haberme conocido, porque el juicio va a ser más grave, ¿no? Así es. Que aquel que lo ignoraba. ¿Sí? De la ignorancia. Entonces, la única opción de salvación que hay, hermanos, es Cristo. No hay otra opción. No hay salvación por medio mitad conocer a Dios, ¿no? O por ignorancia, o por no sé, mil cosas, ¿no? La única salvación que yo tengo es Cristo Jesús. Él fue el que murió por mí. ¿Qué pasó? Y de eso que dices, hay una parte que habla Pablo, ¿no? Que Ajá. después de haber creído y de haber hecho un sacrificio, esto que es Primera de Corintios, ¿no? Dice que después de que ya creíste, no seguir, no, ya hubo un sacrificio, y posteriormente, Es Hebreos, ¿no? De haberte vuelto atrás, de haber pisoteado la sangre de Cristo. que dice ya no va a haber otra vez un sacrificio molida Ya no. O sea, ya no. Oye, Edgar, y si nos vamos a la luz del mundo, ahí con el verdadero El apóstol que murió ya. ¿si ya lo libramos o tampoco? No, tampoco. Entonces, pues, ¿Dónde le damos bien? por eso es por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, esa es la comisión que tenemos. Vayan y predíquenles el evangelio, porque es la única opción de salvación que hay. Entonces, ahí podemos ver que los que murieron sin Cristo, sean en el pasado, en el presente o en el futuro, no hay salvación para ellos. Sí. Había una pregunta que hiciste también hace rato. Sí. No, tengo antes de irme eso, para no ser uno del tema es que si Saúl se fue al cielo siempre, estuvo en el cielo, está en el cielo o no. Esa es una gran interrogante, pero por la parte donde dice Samuel, hoy te reunirás con nosotros. Parece que sí. Parece que sí. O sea, lo castigó en vida, pero se lo llevó. Y estará en qué lugar, quién sabe, pero está en el cielo. Sí. Ok. O sea, toda esa gente que Jesús, o más bien que Dios excluye, como en el caso de Moisés, al final de cuentas a Moisés al final, digamos que lo truena, ¿no? Le dice, Lo mata, pero no le permite entrar a la tierra prometida, pero no le quita la salvación. o sea, entonces sí se lo lleva con él. Sí. Recibe consecuencias en tierra. Por eso, pero al final de cuentas, después de muerto, sí se va. Sí, y prueba de ello está en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, dice que viene Elías y Moisés y platican con él. Y entonces quiere decir que Moisés estaba en el cielo. Es que Moisés tiene una promesa de Dios, pero como él fue rebelde, Dios ya no se la dio, Sí. pero no le quitó la salvación. No le quitó la salvación. O sea, La salvación no se pierde. le truena, pero no. No se pierde la pero no se salvación. pierde la No se salvación. pierde. no se pierde. O sea, es como Pablo cuando dice, pongo en dura servidumbre mi cuerpo y en dura disciplina. No vaya a ser que yo antes, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado.
Pablo no está hablando de irse al infierno, sino está hablando del ministerio, o sea, que Dios lo quite del ministerio y ponga a otro. Por ejemplo, aquella parte que tú nos platicas, o más que nos dice la Biblia, ¿no? De aquella pareja que vende sus bienes Ajá. para ofrendarlo. Y que se Y cuando y a la hora de se llegar, roba pues no dice, o no declara todo. al 100%, dice Dios, hasta aquí llegas, bye, ¿no? Entonces, ¿esa gente qué pasa? Si realmente creyó en Cristo, fue una sentencia de ese momento, de quitarles la vida y ya no darles a proseguir. Pero si realmente creyeron en Cristo, se fueron al cielo. Es como cuando Pablo dice en 1 de Corintios a los hermanos que estaban tomando mal la cena del Señor y les dice, por eso algunos de ustedes están muertos y otros están enfermos. Algunos de ustedes ya durmieron y otros están enfermos, ¿verdad? Entonces es disciplina de Dios. Dios puede quitarnos la vida antes de tiempo por disciplina y perder bendiciones que podemos poner aquí por disciplina. Por ejemplo, Pablo pudo haber perdido su corona, decía Pablo. Yo es lo que no quiero. Él sabía que la podía perder. Es como un atleta que va corriendo y se cae y se tropieza y ya no llega a la meta. Perdió el premio. Entonces es lo que dice Pablo. No, me voy a esforzar y todo porque no, ya casi a punto de llegar. Me diga el árbitro, fuera. No hay premio para ti. Sí, o sea, no fue ganador, no recibió la corona, pero no dejó de ser atleta. Así es. Y así nosotros no llegamos a lo que Dios nos prometió que tendríamos si éramos obedientes, porque fuimos desobedientes, pero no perdimos el estar con Él allá en el cielo. Así es. Ese es el estado de salvación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, Clarísimo. clarísimo. La otra pregunta era la incineración. La incineración. Bueno, eso sí me interesa. Ese es un tema bastante bueno. De todas maneras, es un ¿Sí o no se va uno al cielo? O sea,